No tiene sonido el video, Michelle. Disculpen, tenemos problemas técnicos, pero ya lo vamos a solucionar. Es que es un video muy breve, pero tiene sonido y no lo estamos pudiendo lograr. Un minutito. ¿Sí? Por mientras les estoy contando de que esta es la nueva red LAES, es la Red Latinoamericana para la Enseñanza del Holocausto, la cual está conformada por 9 países que nos hemos reunido de América Latina. Cada uno de estos países cuenta con un museo o alguna institución que dentro de tu enseñanza o de sus temáticas está el Holocausto, y todos dedicados a la enseñanza para poder vivir en un mundo un poco más tolerante y menos discriminatorio. Entonces, lo que estamos haciendo es que cada jueves, algún país de la red, por lo tanto 9 jueves por ahora, va a dar una charla sobre qué es lo que ocurrió en el Holocausto, en la época del Holocausto en su país. La semana pasada tuvimos a Costa Rica, hoy nos toca a nosotros, que es Chile, y somos el Museo Interactivo Judío de Chile. ¿Se puede poner el video o sí? Para que te puedan ver. Es un video que hicimos para promocionar esta nueva fundación. Bueno, vamos a escucharlo así sin sonido. Bueno, con este pequeño promocional sobre nuestra red, que esperemos tenga sus frutos, vamos a comenzar. Como ya comenté, nos toca a Chile, que somos el Museo Interactivo Judío de Chile, que se encuentra en la ciudad de Santiago. Nosotros tenemos visitas más que todo de los colegios en tiempos normales. Nos dedicamos a enseñar la historia judía y también el Holocausto. Y lo que vamos a hacer ahora es una charla interdisciplinaria. ¿En qué sentido? Somos 3 personas las que vamos a dar la charla, cada una se dedica a una disciplina. Eso es lo que también quisimos demostrar con esto mismo, la diversidad de la que nosotros queremos presentar en el museo, ni nosotros como judíos, grupo minoritario en cualquiera de los países que... así que va a empezar, la charla va a tener una dinámica de tal manera de que va a empezar Nancy Nichols. Ella es historiadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella nos va a narrar qué es lo que pasaba con el aparato estatal chileno frente a los refugiados judíos anterior y durante la Segunda Guerra Mundial y su llegada a Chile. Después vamos a ver un pequeño video testimonios, y aquí quiero recalcar de que nosotros en el museo utilizamos testimonios de los sobrevivientes del Holocausto que llegaron a Chile. Trabajamos con la USC Shoah Foundation, en los cuales tenemos 82 testimonios de sobrevivientes que llegaron a Chile y que hicieron de Chile su hogar, y que todo es por primera fuente, y es muy emocionante, especialmente cuando los jóvenes lo escuchan.
Después va a hablar Marjorie Agosin. Ella es escritora, es chilena estadounidense, es catedrática en la Wesley College en Estados Unidos. Ella nos hablará del significado de la migración para los sobrevivientes, la parte más emotiva, más afectiva por parte de los sobrevivientes, refugiados que llegaron a Chile. Y finalmente yo, desde la sociología, les hablaré sobre lo justo de las naciones y los nazis en Chile. Quiero aclarar que son muchos los temas que vamos a abarcar, por eso es que vamos a dar pinceladas de lo que es cada uno de estos temas. Incluso vamos a proponer un poco de bibliografía para que el que tenga interés, inquietudes, siga en este tema. Así que vamos a darle la palabra, primero que nada, a Nancy, por favor. Muchas gracias, Debbie. Buenas tardes a todos y todas. ¿Sabes qué? Nancy, discúlpate. Vamos a ver primero anterior un video. Perfecto. ¿Sí? Discúlpame, perfecto, que nos va a poner sobre los testimonios. Nancy, Michelle, te pido pongas el video. Gracias. Todo lo contrario, únicamente la mejor acogida. Muy difícil, no hablaba ni una palabra en español, no conocía las costumbres del pueblo, pero por todas las partes la gente muy acogedora, muy amable. A la semana trabajé, aquí me casé, aquí tuve hijos, aquí tuve nietos, que todos son chilenos, y conseguí la ciudadanía chilena también, de la cual me siento muy orgullosa. Yo llegué a Chile el 30 de mayo del 47. Y aquí en Chile lo encontré fantástico ya, la gente, el país, la tranquilidad. Yo acostumbré muy bien aquí en Chile y me ayudaron mucho, muy buena gente. He tenido la gran suerte de llegar a Chile y de vivir mi vida en completa libertad. Y eso, para un ser humano, yo creo que es lo más importante que hay. Chile siempre era un país muy acogedor, muy buena la gente, cual yo no voy a olvidar nunca. Y me siento chilena, no 100%, 1000%. Muchas gracias. Ahora sí, por favor, Nancy, te pido bienvenida. Nancy, no se escucha, no te escuchamos. Por favor, sácale. No. Ahí donde dice, donde está silenciar. Del lado izquierdo abajo dice silenciar. ¿Sí? Y dice micrófono. ¿Ahí? Ahí, perfecto, perfecto. Ahí te escuchamos. Gracias. Perfecto. Quería preguntarle si también se ve bien la imagen. No, no has compartido todavía. Ya. Ahí ve compartir pantalla. Sí, espérame un poquitito. Ahí, perfecto, sí. Para ahí ponen presentación, sí. Eso, ¿Ahí? Perfecto. ¿Lo ven Ya. todos? Sí. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación a poder estar aquí. Y en honor al tiempo voy a partir inmediatamente.
Como dijo Debbie, les voy a hablar un poco sobre qué pasa con los judíos sobrevivientes del Holocausto que migran hacia Chile. Es importante primero, antes de hablar de este periodo de la guerra, señalar que ya antes de la Segunda Guerra Mundial existía en nuestro país una comunidad judía, una comunidad pequeña, que se centraba en la capital, en Santiago, en algunos otros ciudades de Chile, como Temuco en el sur, como Valparaíso en la zona central, siendo, como yo les decía, comunidades muy pequeñas. Mario Matus, por ejemplo, dice que en Valparaíso solo a partir de la década del 20 comienza a haber ya una comunidad más significativa. Y se trataba de judíos que habían migrado desde la Europa zarista, huyendo de los pogromos, ¿no? Por otro lado, venían del Imperio Turco, que sabemos que a inicios del siglo XX comienza a desmoronarse, por lo tanto tenemos judíos sefardíes que vienen de Grecia, de Yugoslavia y de zonas aledañas. Pero es en el periodo de 1933 a 1939, cuando alrededor de 13.000 judíos, de acuerdo a los datos de WOHAC, huyen de sus países, ¿no? En Europa y llegan a Chile salvándose de ese modo de la Shoah. Una vez iniciada la Guerra Mundial, la migración disminuye considerablemente. Hay algunos autores que hablan de que a pesar del inicio de la guerra, en los años 40 y 41, habrían llegado aproximadamente 1.600 judíos a nuestro país, y una vez terminada la guerra viene otra oleada, más pequeña que la primera, de judíos que eran sobrevivientes del Holocausto. Yo me voy a referir, como Debbie dijo, al marco que hizo posible esta migración, al contexto histórico, y para ello me voy a basar en trabajos de autores como la propia Intruth WOHAC, Enrique Bram y Jorge Montes, Haim Avni, entre otros, para luego hablarles de las experiencias migratorias propiamente tal de los hombres, de las mujeres y de los niños, que enfrentados a este antisemitismo creciente, tanto de Alemania como de otros países de Europa, se ven empujados a tomar esta decisión de emigrar. Y este análisis está basado en los testimonios orales de dos colecciones, la colección Voces de la Shoah, de la Fundación Memoria Viva, y la colección testimonial del Visual History Archive de la USC Shoah Foundation, testimonios que hemos revisado con Marjorie, y también personalmente con Yael Seaman, que es investigadora de la Universidad Iberoamericana de México, con la cual nos hemos propuesto comprender el significado que tuvo la migración hacia estos dos países latinoamericanos. ¿Qué ocurre entonces? Los datos nos muestran que los judíos comenzaron a salir en una fecha tan temprana como 1933, que sabemos que es el año que Hitler llega al poder como canciller, pero a pesar, ¿no?, de las leyes de Nuremberg del 35, de los constantes hostigamientos a los cuales los judíos de Alemania se vieron sometidos. Aquí vemos, por ejemplo, esta imagen que debe ser muy conocida por todos ustedes, ¿no? Una mujer sentada en un banco, una mujer judía tapándose el rostro. Sabemos que habían lugares específicos para los judíos y el resto de los espacios públicos no podían ser ocupados, ¿no? Pero a pesar de estas medidas humillantes y de persecución que comenzaban a hacerse cada vez más potentes, muchos judíos europeos, en particular de Alemania, de Austria, no sopesaron bien el peligro inminente frente al cual estaban. Los testimonios dicen, la población de judíos alemanes era una población asimilada, ¿no? Ellos se sentían parte de la sociedad alemana, su identidad era alemana, además de judía, y por lo tanto creían que Hitler era un fenómeno pasajero, un loco,
que este discurso radical antisemita no podía durar demasiado, y en última instancia no estaba referido a ellos. Me acuerdo de un testimonio de una judía alemana, Marion Motzny, que ella era chica en estos momentos, pero decía que escuchaba las conversaciones que sus padres tenían con otros judíos, y en estas conversaciones decían, no se puede estar refiriendo a nosotros. Nosotros somos alemanes, y repetía, somos alemanes, somos alemanes. Tal vez se refiere a los judíos de la Europa del Este, pero no a nosotros, ¿no? Y reforzaba esta idea el hecho de que muchos hombres judíos habían luchado en la Primera Guerra Mundial e incluso habían sido condecorados, ¿no? Aquí vemos también otra imagen típica de este tiempo, cuando las tiendas judías comenzaron a ser señalados. Aquí está la imagen de cómo se escribió en las vitrinas la palabra Jud, ¿no? Para señalar que esta era una tienda judía. Pero esta falsa percepción cambió en el momento que también todos conocemos, de la noche de los cristales rotos, ¿no? Este gran pogromo del 9 de noviembre de 1938, en el cual en muchas ciudades, tanto de Alemania como de Austria, se destruyeron sinagogas, se destruyeron las tiendas judías, se destruyeron las casas, ¿no? Murió gente, y muchos también hombres, algunas mujeres fueron enviadas a la cárcel, pero muchos hombres judíos fueron llevados a campos de concentración. Y solo hasta que después de un periodo de un mes o más fueron liberados con la condición de que dejaran el país, se tomó la decisión de emigrar. Ahora ya estamos en 1938, ya había sucedido la conferencia de Vián, que había sido llamada por el presidente Roosevelt para buscar alguna solución a la problemática de la migración judía. Sabemos que no hubo grandes resultados, no hubo ninguna estrategia contundente para abordar este problema. Por lo tanto, este país, ¿no? Chile, que no estaba dentro del imaginario de los judíos europeos, a medida que se iban cerrando, ¿no?, las puertas de otros países como Estados Unidos o incluso otros países de Europa que en ese momento, al no saberse el escenario que venía después, se consideraban lugares para huir, ¿no? Entonces, a medida que se van cerrando las puertas, Chile comienza a ser un posible destino. Y en este proceso a mí me gusta el testimonio que da Günther Sellmann, ¿no? El judío alemán, también un niño en esta época, y que en el año 2009, cuando da su testimonio, dice lo siguiente: mis padres obtuvieron visa para Estados Unidos, pero quería llevarse mi padre a su madre, que estaba en Holanda, viviendo con uno de sus hijos probablemente. Y esta visa nunca llegó. Entonces, al final, lo único que quedaban eran visas para un país llamado Chile, que yo estoy absolutamente seguro que mi papá no sabía dónde diablos quedaba, si en África, Asia o Sudamérica. Y esa fue nuestra última oportunidad de salir de Holanda. Y ya estábamos en guerra. Todavía Holanda no había sido invadida, ¿no? Pero estábamos en guerra. A mí me gusta mucho este testimonio porque además Günther lo expresa con esta expresión tan chilena, ¿no? ¿Dónde diablos quedaba? Lo que habla un poco de su identidad. Él se hace muy chileno, luego tiene que volver a Alemania, es una historia, digamos, que da para largo, pero él se reconcilia un poco también con su identidad alemana y habla de la complejidad, ¿no?, de la identidad. ¿Por qué entonces Chile, ¿no?, un país desconocido que estaba al otro lado del océano, en el, digamos, último rincón del mundo, que era tan distinto culturalmente, que tenía también un nivel de desarrollo comparativamente con Europa diferente, se convirtió en un destino migratorio? Y acá hay que hablar entonces de la política migratoria de nuestro país en aquellos años. Chile se había caracterizado por una política bastante abierta frente a la migración. En el siglo XIX había estimulado la migración para colonizar el sur, por ejemplo, pero esto cambió después de la depresión del 29, que sabemos que afectó mundialmente, pero en Chile
digamos, fue especialmente aguda y problemática, causó una gran cesantía. Por lo tanto, a nivel de gobierno comenzó a argumentarse de que Chile debía proteger al trabajador chileno y por lo tanto restringir la migración. El presidente, Arturo Alessandri, en su segundo mandato, que gobierna del año 32 al 38, llega a un acuerdo con una filial de una organización judía destinada a favorecer la migración de los judíos europeos, la ISEM, para admitir 50 familias judías al año. Una cifra que se sabe que en muchos momentos fue sobrepasada. Entonces se produjo este acuerdo, que era un acuerdo informal, con ISEM, para regular la gran demanda que se estaba produciendo de los judíos europeos para venir a Chile, pero por otro lado, formalmente no existía una normativa oficial específica para la migración de los judíos, quedando en manos de los cónsules chilenos en los distintos lugares de Europa, la decisión de otorgar las visas, siempre en mucha conversación con el Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores aquí en Chile. Y esto, como veremos en un momento, tuvo una trascendencia bastante negativa para la migración judía. A Alessandri le sucede Pedro Aguirre Cerda, del Frente Popular, que llega al poder en diciembre del año 38, y abre esta política relativamente restringida migratoria por lo que él consideró razones humanitarias, ¿no? Al decir esto estaba hablando de una cuestión de carácter ético, que su juicio había que asumir, para dar refugio tanto a los perseguidos por Franco, ¿no? Digamos por el contexto de la Guerra Civil Española, y también a los judíos que comenzaban a ser perseguidos en Europa. En Chile la prensa había hablado de esto, se conocía lo que estaba pasando, se conocía la Kristallnacht y los otros eventos que ocurrían. Por lo tanto, en un breve periodo, que va desde fines de 1938 hasta que estalla la Segunda Guerra Mundial en septiembre del 39, y yo diría incluso hasta fines del 39, fue posible una migración sostenida, significativa, dentro de ciertos límites, de judíos europeos a Chile. Coincidió con la urgencia, ¿no?, de salir de la Alemania nazi, de Austria y de los otros países que se estaban enterando de lo que estaba sucediendo. Coincidió, digo, con la política de apertura del gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Y todavía además no se estaba en guerra, lo que hacía más posible el viaje hacia los puertos de salida en Europa y finalmente el embarque con destino a Latinoamérica. Mencioné hace un momentito que el hecho de que los cónsules tuvieran en sus manos la decisión de a quiénes otorgaban visas o no, en conversación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, fue un elemento bastante negativo para los judíos europeos. Y esto es porque, si bien oficialmente no existió un estatuto especial para la migración de los judíos, se conocen circulares confidenciales y cartas confidenciales que hablaban precisamente de lo contrario, que sí había un estatuto específico para los judíos. Esto ha sido estudiado, como yo decía al principio, por Bram y Montes, ¿no? Así, por ejemplo, hay una circular muy conocida, fechada en julio del año 37, que señalaba que solamente 3 consulados, los que estaban en Hamburgo, en París y Génova, podían autorizar a dar visas a los judíos, ¿no? Y a ellos se sumaba que muchos de estos cónsules, no todos, pero muchos, manifestaron en estas cartas o en estas circulares una postura antisemita que es sorprendente en términos de la similitud que tenía con los argumentos nazis, ¿no? Y tal vez la más extrema e impresionante, ¿no?, por la narrativa que tiene, es la carta de Gonzalo Montt Rivas, el cónsul chileno en Praga, enviada al ministerio con fecha 27 de julio del año 38, perdón,
aquí está, en la que se refería a las visas otorgadas a los judíos en tránsitos hacia Bolivia, ¿no? Los judíos que iban a Bolivia pasaban por el puerto de Arica y de ahí seguían camino a este país. Escribe el cónsul: van a Bolivia porque otros países no los reciben, elementos sumamente peligrosos para nuestro país, que tratarán de quedarse en Chile antes de llegar a Bolivia, o de volver a Chile una vez que se den cuenta de que allí tienen más por venir que en Bolivia. Se trata en casi su totalidad de judíos comerciantes, que nada aportan al progreso de los pueblos en que viven, que no tienen otra patria que el dinero, y que son vehículo de comunismo y otras ideas disolventes, que predican pero no practican. Por otra parte, son sumamente feos, y en su eventual cruce con las razas aborígenes resultarían verdaderos partos de los montes, ridiculous mus. Y luego agrega: es pues necesario que nuestras autoridades de Arica y Antofagasta controlen debidamente el tránsito de esta gente, impidiendo que se queden en Chile. Estos cónsules hacían eco de todos los prejuicios que estaban extendidos en Europa desde tiempos antiguos y que sabemos que el nazismo reactualizó y les dio vigor, enfatizando además, estos cónsules, que los judíos que venían a Chile solamente venían a enriquecerse, no tenían las profesiones y actividades que el país necesitaba, que eran agricultores, industriales, inversionistas, productores. Por lo tanto, eran, digamos, un elemento negativo para el país. Voy a leer solamente un fragmento muy chiquitito de otra carta del año 38, esta vez del cónsul de Chile en Génova, Jorge Barriga Errázuriz, al jefe del departamento consular del Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile. Se refiere así a los judíos. Dice: no hay peor plaga que el judío. Es el excremento de la humanidad. Son preferibles a ellos los hotentotes y los caníbales. Cuando esa epidemia se filtra en un país, es como la filoxera para la vid. Cuando han ocupado todos los puestos estratégicos, es la catástrofe para los nativos. Son algo así como el quinto jinete del apocalipsis. Guay del pueblo que cae bajo el trabajo hipócrita de estas cucarachas. No todos los cónsules, como yo decía hace un momento, fueron antisemitas, ¿no? Y bajo el mandato de Aguirre Cerda, a pesar de que este cuerpo consular, que había sido parte de la administración de Alessandri, se mantuvo, la migración siguió su curso, ¿no? Finalmente llegó la cantidad de gente que llegó, que no es despreciable, ¿no? En el video que veíamos, Gustav Zellenberg habla de cómo el cónsul de Berlín le dio la visa. Por lo tanto, esto habla de que no todos los cónsules eran así, y que habían autoridades, digamos, en Chile que estaban favoreciendo la migración. Y es interesante esto de los cónsules porque nos pone frente a esta pregunta que muchas organizaciones de educación en Holocausto se plantean, del rol que tienen los que no son perpetradores y víctimas, ¿no? Que tienen otros roles que pueden transformarse en figuras fundamentales para el salvamento judío, como son los justos entre las naciones, pero pueden transformarse también en obstáculos grandes como estos cónsules. Pero hubo también otros factores importantes que hay que considerar, además de las políticas migratorias de Chile, en la decisión de tomar a nuestro país como un lugar de destino, y dentro de ello está la familia extendida que muchos de estos judíos europeos tenían ya en Chile, gente que había huido en fecha más temprana o que estaba radicada en este país desde hacía tiempo y que ayudaban en la gestión de las visas. Gran parte de los testimonios revisados corresponden a personas que en ese tiempo eran niños y niñas y por lo tanto no estaban al tanto de todo el teje-maneje y todas las angustias que implicó conseguir estas visas. Su perspectiva, por lo tanto, es la de un niño o una niña, pero sabemos por sus voces que muchas veces había una tía, un tío, una tía abuela que ya vivía en Chile y que por lo tanto fue también un elemento importante para decidir venir a este país. Y llegaba el momento del viaje, ahí después vuelvo a las otras,
que para las familias debe haber sido un momento muy complejo, polisémico, con distintos significados. Por un lado significaba dejar Europa, huir de lo que se avecinaba, que se veía muy oscuro, y por lo tanto la posibilidad de hacer una nueva vida, pero por otro lado implicaba dejar toda una vida, ¿no? La cultura, las tradiciones que estaban ancladas de acuerdo a los testimonios en generaciones y generaciones hacia atrás. Implicaba dejar atrás los hogares, objetos valiosos desde el punto de vista emocional. En el momento del viaje, toda la identidad, ¿no?, judía se ponía en cuestión, ¿no? Pero había algo que yo diría que es más profundo, que se dejaba atrás y que aparece en los testimonios. Los niños daban cuenta, digamos, dieron su testimonio de adultos, pero cuando lo vivieron eran niños, y era dejar a familias que no habían conseguido visas, abuelos, por ejemplo, que no tuvieron la posibilidad de escapar y se quedaron en Europa. Para los niños, sin embargo, el viaje se vivía como una aventura. Estaban protegidos por sus padres, estaban en un lugar que parecía interesante, entonces había emoción. Los testimonios hablan de la gente que iba en el barco, de lo que sus padres hacían, hablan de los puertos en que recalaban, en que iban conociendo ya a la población nativa, hablan de juegos, ¿no? El periplo normalmente duraba un mes, cruzaban el canal de Panamá, y los padres, a diferencia de los niños, tenían toda la angustia, ¿no?, de no saber cómo iban a rehacer sus vidas en un lugar en el que no conocían el idioma, llegaban sin dinero prácticamente, porque esa era una de las condiciones para abandonar Alemania. Por lo tanto no había mucha claridad de cómo se forjarían las nuevas vidas en Chile. Y el viaje además no siempre estuvo libre de percances, de problemáticas, ¿no? Walter Borgheim, un judío alemán también, él relata que su padre había conseguido una visa con una coima, ¿no?, dice él, con un cónsul, para ser admitido en Uruguay. Sin embargo, en el camino se les informa que no van a ser recibidos en este país porque se había develado que el procedimiento había sido a través del soborno. Por lo tanto, en un minuto quedan en ascuas sin saber qué iba a pasar con ellos, y Borgheim en su relato habla de que son las gestiones de Natalio Berman, un diputado de izquierda de Chile, que se contacta con Aguirre Cerda, el presidente, lo que permite que finalmente ellos sean aceptados en Chile. Una vez en Chile, ¿no?, muchos se quedaban, pero también sabemos de personas que desde ahí realizaron otras migraciones, algunas ilegales, por ejemplo, a Argentina, o tiempo más tarde hacia otros países. Antes de eso voy a mostrarle brevemente dos pasaportes, ¿no?, que son del año 39, si no me equivoco, 38, 39, y en este en particular se señala que se autoriza, ¿no?, la visa siempre que la persona a la cual se le estaba otorgando se comprometiera a dedicarse en Chile exclusivamente a la agricultura, ¿no?, debiendo abandonar el país si es que esto no se cumplía. Bueno, creo que no tengo tiempo para referirme a eso, pero esa fue una de las condiciones que en un momento determinado se dio a los judíos que venían a nuestro país. Una vez finalizada la guerra, y por un tiempo, y con esto ya voy terminando, que se extiende hasta la década del 50, se produce una nueva migración de judíos. Estos ya eran judíos europeos que habían sobrevivido a los guetos, a los escondites, a los campos de concentración y a los campos de exterminio, es decir, eran sobrevivientes de la guerra y del Holocausto, y que vienen de distintos puntos geográficos. Muchos de ellos habían perdido todo, ¿no?, habían perdido gran parte de su familia, por lo tanto buscaban nuevos escenarios para reconstruir sus vidas,
Pero también es interesante resaltar que muchos de estos provenían de los países de Europa del Este, ¿no? De Hungría, de Rumania y de Checoslovaquia. No se sabe exactamente cuántos vinieron en esta oleada, que fue menor, pero sí se sabe que para los años 50, ¿no? El censo del año 52, señalaba que habían 11.496 judíos residentes en Chile. El hecho de que los factores de expulsión haya sido el nuevo escenario político que se dibujaba en Europa después del fin de la guerra, es bien interesante, ¿no? Estos países quedaron bajo la égida de la Unión Soviética y por lo tanto cuando ya se comienza a ser evidente que un nuevo totalitarismo está en ciernes, estos judíos deciden emigrar. Tal vez quien mejor lo dice es Alice Himmel, una judía húngara que fue sobreviviente de un orfanato en Budapest, de un fusilamiento a orillas del Danubio, que fue perpetrado por el partido Cruz Flechada, el partido nazi húngaro. En agosto del año 49, Alice y sus padres, que también habían sobrevivido al Holocausto, emprenden rumbo hacia Chile. Habían luchado por hacerse una vida lo mejor que podían, pero, y aquí son palabras de ella, hasta que los rusos empezaron a apretar el cinturón de a poco, y mi papá dijo que otra vez no. Y con la aprobación o con la opinión nuestra, de mi mamá y mía, nos vamos. Y dejamos absolutamente todo, un buen departamento, no de lujo, recién amoblado, un negocio, un buen barrio, con toda la mercadería puesta y con una mochila. Cada uno partimos a través de la frontera minada, hacia primero la ex Checoslovaquia y de ahí a Austria, los tres juntos. Y de ahí se embarcaron a Chile. Es decir, en este caso es la sombra del Holocausto, ¿no? La carga de la experiencia de haber vivido el Holocausto unido al temor de un nuevo totalitarismo, lo que los expulsa del país y los lleva a Chile. Yo voy a dejar hasta ahí. Marjorie les va a hablar de qué pasa con ellos una vez ya en territorio chileno. Gracias. Muchas gracias, Nancy. Antes de pasar a Marjorie, por favor vamos a ver de nuevo un pequeño video de testimonios. Cuando llegué a Chile empecé a trabajar en electricidad. Estuve trabajando con una firma. Después de un año empecé a trabajar por mi cuenta. Trabajé por mi cuenta como 7 años. Hacía instalaciones, tenía cualquier cantidad de clientes. Hacía instalaciones hasta el edificio y seguí con confitería. Fabricaba popcorn. Hice unas máquinas de popcorn y ya tenía como 18 máquinas en otras ciudades aquí. Ya en ese tiempo compraba 800.000 sacos sacos de maíz con agua que se usa para el popcorn. Y mi marido les vendía géneros, pagarle a mes. Cortaba y a mí me traía por metro piezas enteras de esto, de chin, no sé cosas, para hacer colchones, porque antes no había estos colchones Rosen, que eran todos de lana. Y yo cosía y me gustaba, como te dije la otra vez, mucho la costura. Empecé a hacer vestiditos de niñitas, y yo misma me metía en la calle Recoleta, porque yo vivía en la calle Manzano, me metía ahí en la calle Recoleta a venderlos y así ayudar a mi familia. Aquí tenía mi marido un tío, ya que estaba establecido de antes de la guerra, nos esperaba con una casa, ellos vivían arriba, nosotros abajo, y al tiro empezamos a buscar trabajo y estábamos muy bien acogidos también de la comunidad húngara. Creo que éramos los muy primeros que llegaron después de la guerra. Gracias. Bueno, ahora sí, por favor, Marjorie, te cedo la palabra. Si puedes cancelar tu mute para que podamos escucharte. Ahí está, perfecto. Ahí te escucho. No, lo habías puesto bien.
¿Ya? ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Gracias al Museo Interactivo Judío, a Dalia, a todas ustedes, a Nancy. Yo creo que esto es un esfuerzo extraordinario, porque al hacer este tipo de trabajo todos participamos en recuperar la memoria. Yo trabajé con Nancy en un ensayo sobre la historia de los judíos en Chile, y mi parte es hablar un poco de la literatura, de las emociones, del sentimiento. Pero quiero decir que que es casi imposible imaginar la Shoah para el que no la vivió, lo ha dicho siempre Primo Levi, por ejemplo, y que la Shoah significa el quiebre más profundo del pueblo judío. No hay otro quiebre y no hay otro genocidio similar en la historia. Han habido muchos otros genocidios, pero la legalización de permitir que se mate a un pueblo es realmente único en la historia. Entonces, lo que yo he intuido y pensado, que hay dos elementos fundamentales en todos los sobrevivientes, que Nancy y yo los llamamos los viajeros. Una es el quiebre absoluto de la vida, o sea, una vida que se deshace, una vida donde nada de lo que existía es. Y la otra instancia es cómo reparar este quiebre. Por excelencia en la literatura, el tema del viajero siempre empieza con Ulises, el gran viajero universal que quiere regresar a Ítaca. Lo espera Penélope, su esposa, y su hijo Telémaco. Pero estos viajeros son los viajeros más solitarios de la historia, porque nadie los espera. No hay Penélope, a lo mejor la familia ha quedado atrás, y hemos visto también en la historia contemporánea de ahora, como muchos sobrevivientes que llegan a Chile llegan solos. Existe también el problema del lenguaje, que no es solo aprender un nuevo idioma, pero es vivir en ese idioma, entenderlo y sentirlo. Yo creo que eso también ha sido un gran temor para los que llegan. Cuando Nancy y yo investigamos mucho de los testimonios, nos dimos cuenta que no se menciona mucho la travesía. Era una travesía difícil, larga, no venían en barcos de lujo, pero se hablaba muy poco de lo que implicaba cruzar la costa del Atlántico, entrar por el canal de Panamá, llegar al Pacífico, nada. Es como el hecho de que se menciona tan poco significa que todos estos viajeros vivían en un gran silencio y en un gran temor. Pero sin embargo, se encuentran testimonios de sobrevivientes que llegan a Valparaíso y describen a este puerto con toda su belleza y hermosura. Uno de ellos es un lejano pariente mío, Isaac Smirnov, que dice que cuando ve las luces de Valparaíso parece que se encuentra con una estrella maravillosa que lo ilumina. Entonces, junto con el tema de reparar, el quiebre, el reparo y la otra interrogante, ¿cómo se compone? Y en este texto yo usé una metáfora que me parece relevante al estudio de la Shoah. Es que hay una cerámica japonesa que cuando se quiebra y se une los pedacitos, se quiebra totalmente, se convierte en la cerámica más preciada y más bella. Es decir, de lo que se rompe, se hace algo hermoso. Y yo creo que esta es una metáfora muy especial para describir a los que llegaron a Chile. Llegaron en pedacitos. Ellos tuvieron que recoger sus pedacitos y armaron sus vidas, se casaron, tuvieron hijos,
y prosperaron. Y creo que fueron los viajeros más solitarios de la historia, pero también se convirtieron en una verdadera comunidad, junto con las personas que nos acompañaban en la travesía y junto con el pueblo chileno. Chile ahora atraviesa momentos muy difíciles, pero no debemos olvidarnos de la solidaridad de las personas que vemos todos los días, y no debemos olvidarnos que nosotros también salimos de Egipto, y en el fondo todos nosotros somos viajeros. Quiero leer, creo que la poesía tiene su propio lenguaje, tiene su propia inteligencia y tiene su forma de mirar el mundo. Y es por eso que durante la Shoah muchísimas personas, y sobre todo niños, y no solo Ana Frank, escribieron poemas, escribieron diarios que fueron enterrados en la tierra y después se recuperaron. Pero yo quiero finalizar esta ponencia porque queremos escucharlos a ustedes, y les pido que se imaginen lo que es venir en un barco, dejar todo lo familiar, quizás dejar lo más importante, libros, fotografías, candelabros, e irse a un país incierto, a un país donde quizás no conocían a nadie. Y yo creo que es importante pensar sobre la fragilidad del inmigrante. Y también quiero decir que debemos imaginarnos la fragilidad del bien, porque aparentemente la Shoah y los nazis representaron la deshumanización del mundo, de la civilización. La bondad sí apareció, y apareció en los que los recibieron. Entonces les pido ahora que me acompañen. Yo pensé en este poema por la llegada de mi bisabuela a Chile justamente en 1939, y se escapó a Hamburgo en la noche de Kristallnacht. Imaginar un navío rigurosamente oscuro, silencioso, dolido, como los pasos clandestinos de los prófugos desdichados. Imaginar el navío, secreto, vigilante, se aleja del puerto, atrás el destino de los muertos, una Europa descompuesta. Imaginar ese navío, y tan solo ese navío, como una melodía que se fuga de la muerte oficial, del castigo por el origen, condenado por el nacimiento. En ese navío que cruzará el mar de nadie, los paisajes de la aterradora memoria, van los judíos, descalzos, desnudos. La única pertenencia es la posibilidad de la vida, de ser la vida, de vivir la vida. Y con esto quisiera también finalizar y explicar que dentro de esta temática de la incertidumbre, de lo que se va a encontrar en el nuevo país que acoge, también existe esta idea tan profunda y tan desesperante que no hay retorno posible. No pueden regresar a esa Europa en llamas. Luego se regresa, pero no se regresa de la misma manera. Con esto voy a terminar. Muchas gracias, Marjorie. Le diste el rostro humano a toda esta difícil tarea que hemos estado haciendo, y especialmente a los refugiados que llegaron a Chile. Vamos ahora con mi ponencia. Voy a compartir pantalla con ustedes. Permítanme 2 segundos. ¿Sí? ¿Estamos compartiendo? Ok,
Vamos a empezar. Yo un poco parto con justamente de lo que estuvieron hablando Nancy y Marjorie, que significa los judíos no tenían a dónde ir, los refugiados no tenían a dónde ir, como bien lo mencionó Nancy en la conferencia de Vian, fue muy poca la predisposición de los países para abrir sus fronteras, tenían cuotas mínimas para los judíos, el único país que aceptó fue República Dominicana, que tampoco tenía capacidad, pero por lo menos había predisposición. Y aquí vemos claramente que no tenían a dónde ir, y como Chaim Weizmann lo menciona, que estuvo presente en la conferencia Vian, después fue el futuro presidente del Estado de Israel, dice, el mundo parece estar dividido en dos partes. Una donde los judíos no pueden vivir, esto se refería a Alemania particularmente, y la otra donde no pueden entrar, es decir, ni acá ni allá. Seguimos para adelante. Perdón. Entonces, acá estamos viendo si Chile, ¿cuál fue la actitud de Chile? Un poco reforzando lo que decía Nancy, Chile adoptó una posición neutral durante la Guerra Mundial, es decir, consideraban que a pesar de cómo les influía a ellos no tenían que intervenir en una guerra que no les pertenecía, no. Entonces, hubo una conferencia de Río de Janeiro en 1942, donde Estados Unidos quería influir en los países de América Latina para que dejaran de ser neutral, sino que más bien estuvieran en contra del eje. ¿Y por qué comento esto? Porque vamos a ver ahora un pequeño video muy interesante que es de un noticiero de Estados Unidos acerca de cómo hacen un rally, es decir, en Chile, y tratando de apoyar a Estados Unidos. Esto quiere decir de que Chile deje de ser neutral y pase a estar en contra del eje. A popular demonstration against the Axis stirs Santiago, capital of Chile. The government's policy of strict neutrality is opposed with a rally of more than 100,000 patriots. They demand fulfillment of Chile's good neighbor role, affirmed in the conference at Rio de Janeiro, and call on their country to take up arms in favor of the United Nations. Parading through the streets with flags of Britain and the United States, their signs leave no doubt as to their sentiments. Chileans eager to become allies in America's fight for victory. Bueno, esto es interesante, lo encontramos sobre algo de Estados Unidos que era de la época. Entonces, Estados Unidos, como dije, ingresó a la guerra en 1941, después de Pearl Harbor, y entonces Chile, recién en 43, el gobierno chileno rompe relaciones diplomáticas con Alemania y los países del eje, y declara la guerra contra Japón en 45, cuando ya a poco tiempo de terminar la guerra. Un tema interesante que se está investigando recién en los últimos años es los nazis, la presencia de nazis en Chile. Como les dije, vamos a hacer una pincelada de lo que pasó. Habían dos partidos políticos, justamente en la época nazi de Alemania. Tenemos el Movimiento Nacional Socialista, que fue del 32 al 38, después se convirtió en la Vanguardia Popular Socialista. Este personaje que vemos acá, Jorge González Bonmaré, es el líder del Movimiento Nacional Socialista, y el Partido Nacional Fascista, que solo estuvo 2 años. Tenían poca influencia, pero de todas maneras vemos de que estaban presentes. Incluso hubo una división extranjera del Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, es decir, del partido nazi, acá en Chile. También otro dato que es interesante es que habían, al parecer, 2 redes de espionaje que entregaban información a los nazis. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Quiénes eran los que componían el espionaje o que estaban a favor? Eran emigrantes que habían llegado antes de la guerra, alemanes que estaban a favor del nazismo,
hijos de estos inmigrantes o gente chilena que, que le interesaba o que se identificaba con, con el fascismo o con el nazismo. ¿Qué pasó cuando termina la guerra? Varios líderes alemanes, ¿sí? de grandes puestos, encontraron refugio en el continente cuando buscaban escapar de los juicios de guerra generados por los aliados, y varios llegaron a varios lugares de América Latina, especialmente Argentina, Chile, llegaron, Paraguay, y queremos rápidamente mencionar a Walter Rauff, que es un caso en Chile. Él era oficial de la SS, introdujo un método de matanza masiva, la inhalación de monóxido de carbono en camiones, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, a Wiesenthal, Simón Wiesenthal, investigador y cazanazis, que está mostrando, por un lado, la foto de Walter Rauff, y por otro lado, la ambulancia que utilizaban, que era un camión utilizado para asesinar judíos. Al final de la guerra, Rauff escapó de un campo de prisioneros norteamericanos, fue ayudado por gente del Vaticano, estuvo en Siria y en Ecuador hasta que llegó a Chile y se radicó en Chile en 1958, primero en el sur de Chile, que es donde estaban la mayoría de los alemanes, pero desde 1962, es decir, 4 años después que se radicó acá, fue solicitado por la justicia internacional a la Corte Suprema chilena su extradición, lo cual fue rechazada. Aquí vemos la petición de extradición de una carta que se le mandó a Simón Wiesenthal de parte del presidente Salvador Allende, diciendo que él no podía entregar de nuevo a Rauff porque apelando a la prescripción de los crímenes como lo había hecho la Corte Suprema. Y acá tanto Salvador Allende como Augusto Pinochet, con 10, 11 años de diferencia, no negaron las demandas. Entonces, ¿qué ocurrió? Acá ponemos finalmente la portada del diario La Tercera, que cuando se publica la muerte de Rauff en 1984, quien fue responsable de la muerte de más de 90.000 personas, y vivió impunemente, murió libremente y de manera natural de su muerte en 1984. Otro dato que es interesante es el material sobre la época nazi en Chile, es decir, se han escrito algunos libros, pero se ha tenido pocos datos hasta que el departamento 50, así se llamaba este departamento específico, porque el anexo era el 50, de la Policía de Investigaciones de Chile, lo que acá conocemos como la PDI, que estaba liderado por Hernán Barros Bianchi, realizaron labores de inteligencia entre el 37 y el 44, para poder identificar y desmantelar redes de espionaje que había acá en Chile y también en el continente. Pero por suerte estos archivos estuvieron clasificados, no se podían ver, eran secretos, y hasta en 2017, hace 3 años, que se desclasificaron y son entregados al Archivo de la Nación. Por lo tanto, hoy cualquiera puede tener entrada a ellos. Por otro lado, esto es bibliografía que entiendo también están poniendo en el chat, todo tipo de bibliografía que hay sobre los nazis y sobre esa época acá en Chile. Quiero terminar hablando del justo entre las naciones. ¿Y por qué? Porque tenemos 2 justos entre las naciones chilenos, de los cuales estamos muy orgullosos. ¿Qué es lo justo entre las naciones? Es una distinción otorgada por Yad Vashem a personas no judías, que arriesgaron su vida para salvar a judíos durante el Holocausto, ¿sí? Y esto es importante porque uno de ellos fue Samuel del Campo. Aquí lo que queremos también demostrar es que hubo gente, a pesar de que en Chile se cerraron las puertas y que era mínima la gente que dejaban entrar, Samuel del Campo fue cónsul en Chile, en Bucarest, Rumania, entre el 41 y el 43, y entregó muchos pasaportes, tanto chilenos como polacos, porque tenía la representación del gobierno polaco en exilio, en Rumania, para que pudieran salvarse. Y tenemos otra mujer, una mujer, María Edwards. Ella es de París, ella es chilena, pero vivía en París. Ella es asistente social en el Hospital Rothschild, donde pudo sacar niños, sacaba a niños, incluso se habla de que salvó por lo menos 80 niños
de que fueran deportados a Auschwitz. Finalmente, la reflexión que nos queda, como el título tenemos de nuestra flyer es, de la ponencia, es un asilo contra la opresión. Realmente se logró Chile que viniera gente, sí, efectivamente, a pesar de todos los problemas que se tuvo, las restricciones que tuvieron, los problemas diplomáticos, las cartas como leyó, los comentarios antisemitas como lo leyó Nancy, se lograron aproximadamente, no se tiene un número exacto, entre 10.000 y 12.000 inmigrantes judíos, que la mayoría de ellos muy agradecidos de estar acá, pero si hubiera estado más abierto, más gente se hubiera salvado. Vamos a finalizar con un pequeño video sobre un documental, son 2 minutos de video, con un documental de una señora que la tenemos acá presente, a la señora Ana María Barenberg, que ella es sobreviviente del Holocausto, estuvo en el programa de noviembre en la Kristallnacht en Berlín, tenía 8 años, y queremos terminar con un testimonio muy breve de ella. Realmente estoy impactada y estoy muy sensible o vulnerable en este momento en que puedo compartir el volver a la moneda y andar sobre la vereda con mi bisnieto. Me estoy devolviendo a mi niñez, que fue tan distinta a la niñez tan alegre y feliz que pueden vivir mi familia, mis nietos y mis bisnietos. Al recorrer hoy esta plaza, me vuelven a la memoria muchísimos recuerdos. Hace 80 años ya que visitaba con mis padres y muchos otros emigrantes esta plaza. Era el punto de reunión de muchos de nosotros para intercambio de experiencias, datos de trabajo. Aquí buscamos un techo y apoyo, siempre con la esperanza de rehacer nuestras vidas. Es increíble cómo hoy muchos siguen encontrando el asilo contra la opresión en este Chile que hoy es mi patria. Bueno, les queríamos aclarar del asilo contra la opresión, es una frase del himno nacional para los que no vieron el primer video. Es parte y que es bien interesante porque cuando la gente lo canta, especialmente de niños, esa parte realmente es como que muy emocionante, muy emotiva, aunque los niños no entienden de qué se trata el himno. Yo agradezco mucho la paciencia que nos han tenido, espero que hayamos podido diversificar y con esta charla interdisciplinaria. Aquí tengo unas preguntas. Aquí me están haciendo, si los gobiernos de Chile hubiesen sido íntegros, hubieran cambiado a esos cónsules antisemitas y racistas. Efectivamente, lo que sí queríamos justamente poner a Samuel del Campo, de que dentro de todo, de todas las limitaciones que hubo en Chile, hubo gente humanitaria que entendió lo que estaba pasando y que a pesar de ir en contra de su gobierno, porque realmente las indicaciones no eran lo que él hacía, incluso él después se fue destituido y murió en la miseria, sin familia, y entonces por lo menos ver que algo de humanidad tenemos. Después tenemos una pregunta que dice, ¿la comunidad judía chilena presionó para que Rauch fuera enjuiciado? Mira, yo no estoy al tanto, si es que sí, yo creo que sí hubo. Quiero comentar algo personal. Cuando yo le mostré a mi marido esta charla, él me dijo, ah, sí, Walter Rauch, nosotros fuimos a manifestaciones para presionar de que por favor se logre la extradición. Es decir, enjuiciarlo no lo podían enjuiciar acá, sino que lo que están pidiendo era la extradición, y no se logró nada. Ya vieron la respuesta, tanto de la parte democrática como totalitaria, era la misma respuesta. Si estamos justo a la hora, si tenemos alguna otra pregunta, o si
¿Tenemos alguna otra pregunta que nos quieran hacer? Sí, ¿Sí? Debbie, hay una pregunta más. Hoy en día, ¿cómo se sienten los sobrevivientes en Chile? No sé si la quieras contestar tú ¿Quieren o tal vez contestar alguien? ¿Alguien quiere contestar de alguien mi grupo, más. Nancy o Marjorie? Bueno, yo creo que con el trato que nosotros hemos tenido con los sobrevivientes, realmente son chilenos. Ustedes vieron que hicimos justamente mostrar los testimonios. Es gente que se consideran totalmente chilenos, y voy a repetir algo que dijo Marjorie, que es muy importante, y que esto es para todos los refugiados judíos que salieron de la Shoah. Es decir, fue un viaje sin retorno, ¿sí? Eso es importante, no venían a Chile o a cualquier país de Latinoamérica con la idea de voy a ver cómo me va y después vuelvo, ¿sí? Sino que realmente eran para quedarse, vinieron para quedarse. Entonces Debbie, hicieron lo mejor posible. quiero hacer un atrevimiento y pedirle a la señora Ana María que nos conteste de primera fuente por qué favor. sienten los sobrevivientes hoy. Si puede quitar habilitar su micrófono, por favor. Ahí ¿sí? ¿Está bien? No, todavía no. No se habilitó. Un segundito. A ver, vuelve a intentarlo. Se puede, sí puede. Mientras, si quieres, Marjorie habla, mientras la señora logra abrir ¿Quiere tratar mientras Marjorie cuenta? Sí. Marjorie, también cerraste el tuyo. Señora Ana María. La señora Ana María está lista. Hable, adelante. Sí, perfecto. Bueno, al escucharlos a todos ustedes, estuve recordando cómo fue la niña judía que llegó a Chile con sus padres, una pobrecita, se puede decir, amargada, tímida, muerta de susto, siempre amenazada, nunca una sonrisa, nunca poder jugar, nunca poder compartir con las amigas, no poder salir de su casa, no poder visitar un parque. Me convertí en una mujer feliz, libre, con una familia numerosa, que todos somos felices gozando de la hospitalidad del chileno y de buena acogida que tuvimos acá. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Y les quiero decir que la señora Ana María tiene 90 años y hoy cuando la llamé a invitarla no me quiso contestar porque estaba entre un Zoom y el otro Zoom. Está muy ocupada la señora, realmente la felicito. Realmente, ojalá nosotros tuviéramos la entereza que usted tiene, que la necesitamos. Había otra pregunta, no sé si alguien quiere contestar. ¿En la actualidad sigue habiendo grupos nazis en Chile? Nancy, ¿quieres contestar o sabes de esto? Perdón, ¿si hay grupos nazis en Chile? Hoy, sí, en la actualidad. Yo creo que siempre hay expresiones, ¿no?, de neonazis que son muy minoritarias. No sé si son grupos orgánicos, organizados, pero han habido circunstancias en que uno sabe de noticias que han habido neonazis actuando, y que son unos neonazis muy particulares, porque, digamos, si conocieran realmente la doctrina nazi, ellos mismos serían blanco de la persecución de los nazis, ¿no? En términos de su fenotipo, que son como la gran mayoría de los latinos. Pero yo creo que son grupos muy, muy minoritarios. Sí, son muy minoritarios y nunca en términos de cómo realmente se dio en la Segunda Guerra Mundial, que realmente eran mucho más, de mucha mayor influencia, y bueno, lo vimos también al recibir a nazis que afectaron para allá. No sé si querían cerrar. Hay una pregunta más ¿sí? de Facebook para Nancy.
Ya. ¿Se podría considerar a Pedro Aguirre Cerda un justo entre las naciones, en tu perspectiva? Bueno, de acuerdo a la definición de justo entre las naciones, no, porque claro, él no puso en riesgo su vida, ¿no? Como son los dos casos que Debbie habló, que es una de las condiciones, son personas que están en el contexto del peligro y por salvar a un judío arriesgan incluso su propia integridad. Pedro Aguirre Cerda, más allá de todo lo que se pueda decir, que podría haber sido mucho mayor el número de visas que podrían haberse otorgado para salvar a judíos, para aquellos que pudieron venir gracias a él, es considerado, digamos, bueno, la persona que le salvó la vida finalmente, ¿no? Pero justo entre las naciones yo creo que no coincide, no calza con el sentido y el significado que Yad Vashem le ha dado a este concepto. Okay, muchas gracias a todos. El tiempo apremia, nos robamos 10 minutos del público. Queríamos ahora, miren, perfecto, queremos ahora promocionar la charla del próximo jueves, que le toca a Argentina, que ya tenemos acá, lo vamos a tener a las 6:30 de la tarde hora argentina, 5:30 de la tarde hora de Chile. Les vamos a ir mandando este flyer para todos ustedes, pero por favor no se olviden que seguimos, recién vamos a comenzar la tercera y espero que les guste esto, y les deseo buenas noches a todos y que sigamos todos tratando de hablar de la diversidad y de la no discriminación a favor del multiculturalismo. Buenas noches.